Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hola, ¿qué tal? Vivimos en una era que está absolutamente obsesionada con la velocidad, ¿verdad? Totalmente. O sea, es una locura la prisa que llevamos siempre. Exacto. Fíjate que las redes sociales nos han acostumbrado a consumir videos en ráfagas de 15 segundos. Ujú. Y hay incontables aplicaciones y también cursos que prometen enseñar a la gente a leer un libro de 300 páginas en 2 horas. Sí, o esas extensiones del navegador para escuchar audios y conferencias al doble de velocidad. Eso es, al famoso por 2. Parece que el objetivo supremo hoy en día es engullir la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Y sin masticar, digamos. Literalmente. Pero claro, ¿cuántas veces ocurre que tras terminar de leer un artículo súper largo o un correo electrónico crucial, la mente se queda completamente en blanco a los 5 minutos? Y yo creo que a cualquier persona que nos escuche le ha pasado esto decenas de veces. Es que es inevitable. Pues bien, hoy tenemos sobre la mesa un documento en nuestro análisis que desafía frontalmente esta obsesión moderna. Ajá, un enfoque totalmente distinto. Así es. Vamos a explorar un artículo publicado en la revista Liájona en su edición de enero de 2024, que propone un concepto que es radicalmente opuesto. Hablamos de las técnicas para la lectura lenta. Lectura lenta. Solo el nombre ya choca, ¿eh? Ya, choca muchísimo. Vale, vamos a desglosar esto, porque en un mundo que nos grita constantemente que aceleremos, este texto sugiere que pisemos el freno de una manera drástica. Ujú. Propone que la única forma de absorber, comprender y, sobre todo, memorizar de verdad es reduciendo la velocidad a un nivel casi microscópico. Es que es un cambio de paradigma absoluto respecto a esta cultura de la productividad en la que estamos inmersos. Claro, va en contra de todo lo que nos venden. Totalmente. A ver, cuando analizamos la mecánica de la memoria y la forma en que el cerebro procesa el lenguaje, resulta evidente que la velocidad a menudo es la peor enemiga de la retención. Porque la mente necesita tiempo, ¿no? Exacto. La asimilación profunda requiere fricción cognitiva. Requiere que el cerebro trabaje. Y este documento que estamos explorando hoy establece una metodología muy precisa para lograr esto. Y empieza fuerte, porque la primera instrucción creo que puede parecer un poco decepcionante para quienes buscan atajos. Sí, sí. Puede frustrar a los más impacientes. El texto dice que la selección del material debe ser extremadamente breve. De hecho, especifica que, por lo general, unos pocos versículos son suficientes. Unos pocos versículos, o sea, un párrafo o dos. Nada más. Y añade algo clave. Y es que la primera vez que se lee ese pequeño fragmento, el objetivo debe ser sumamente modesto. En plan, no intentar memorizar nada. Eso es. Solo se busca entender el relato general o, digamos, el principio básico que se está exponiendo. Nada de intentar dominar todo el material en el primer intento. Vale, o sea que nos pide limitar el campo de visión de forma súper intencionada. Ujú. Pero a ver, aquí surge la primera gran duda, y estoy segura de que mucha gente lo está pensando. Dime. Siempre se nos ha condicionado, especialmente en el ámbito académico o en el trabajo, a creer que debemos procesar capítulos enteros o informes larguísimos de una sentada. Claro, el mito de la eficiencia. Exacto. ¿Por qué el texto insiste en que unos pocos versículos o un par de párrafos son suficientes? Porque, sinceramente, parece una forma muy lenta de avanzar si hay una montaña de material por cubrir. Ya, entiendo la frustración inicial, pero la razón radica en las limitaciones biológicas de la memoria de trabajo. A ver, explícanos un poco qué es exactamente esta memoria de trabajo. Pues mira, la memoria de trabajo es como la memoria RAM de un ordenador. ¿Vale? Es ese espacio mental donde manipulamos la información en tiempo real, justo en el momento en que la estamos recibiendo. O sea, la memoria a muy corto plazo. Eso es. Y este espacio es increíblemente reducido. Los estudios en psicología cognitiva, desde los trabajos clásicos de George Miller en los años 50, demuestran que el cerebro solo puede retener un número muy limitado de elementos nuevos a la vez. Creo que Miller decía que eran unos 7 elementos más o menos, ¿no? Exactamente, el famoso mágico número 7. Entonces, si alguien intenta leer y comprender profundamente un texto denso de 10 páginas en una sola pasada, esa memoria de trabajo simplemente se desborda. Hace un cortocircuito. Literalmente. Se produce lo que llamamos en neurociencia una sobrecarga cognitiva. El cerebro entra en modo de supervivencia. Madre mía. ¿Y qué hace cuando entra en ese modo?
Pues empieza a descartar información a la misma velocidad a la que va entrando. O sea, lees una frase y automáticamente olvidas la anterior. ¡Qué locura! O sea, que leer rápido textos largos es básicamente engañarnos a nosotros mismos. Totalmente. Por eso, al limitar el texto a un fragmento muy breve, se elimina ese riesgo de sobrecarga. Esa primera lectura superficial actúa como un andamiaje seguro. Fíjate, esa imagen del andamiaje me gusta. Tiene mucho sentido si pensamos, por ejemplo, en cómo se arma un puzzle. Ujú. A ver, desarrolla eso. Pues que quienes disfrutan montando un rompecabezas de 1000 piezas saben perfectamente que nadie, absolutamente nadie, empieza intentando encajar los colores complejos del centro en el primer intento. Claro, eso sería imposible. Sería súper frustrante. Primero buscas la forma general. Separas las esquinas, buscas las piezas rectas y construyes el borde exterior. Eso es. Estableces los límites. Exacto. Ese borde es el mapa general de la historia y una vez que el perímetro está seguro, entonces la mente ya tiene un marco sólido donde empezar a colocar los detalles más finos. Es una analogía perfecta. Y siguiendo con esa idea del puzzle, si intentas forzar una pieza muy detallada del centro sin tener las piezas de alrededor ya colocadas, no hay contexto. Claro, la pieza está suelta, no encaja con nada. Pues igual pasa con la lectura. Ese primer vistazo proporciona la estructura de soporte. Sin esa estructura, los detalles conceptuales más complejos no tienen de dónde anclarse en el cerebro. Y se pierden. Y la memoria a largo plazo simplemente los desecha. Por eso este artículo insiste tanto en que la primera lectura es solo para ubicar el terreno. Vale, entiendo. Pero claro, quedarse solo con el borde del puzzle no es comprender la imagen completa, ¿verdad? Para nada. Te quedas con un hueco enorme en el centro. Eso es. Y esto nos lleva de forma natural a la fase donde el proceso se vuelve mucho más analítico. Exacto, porque el proceso no termina, ni mucho menos con esa visión general. El texto instruye específicamente realizar una segunda y hasta una tercera lectura. La repetición deliberada. Eso es. La meta ahora es adquirir una comprensión más profunda e intentar notar algo que haya pasado desapercibido en esa primera pasada rápida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, cuéntanos. Porque el artículo da un consejo que resulta completamente contraintuitivo. Aconseja buscar en un diccionario las definiciones de las palabras que se desconozcan, lo cual, bueno, es de sentido común. Claro, lógico. Si no sabes qué es algo, lo buscas. Sí, pero luego añade algo brutal. Dice que busquemos definiciones también, y cito textualmente, de las palabras que ya se conocen. Ajá. A ver, espera un momento. ¿Por qué alguien en su sano juicio perdería el tiempo buscando en un diccionario palabras que ya sabe lo que significan? Suena a pérdida de tiempo total. Ya, suena rarísimo, pero lo fascinante de esto es cómo ataca directamente un sesgo cognitivo enorme que todos tenemos. ¿Cuál? El piloto automático del cerebro humano. Ah, claro, la ley del mínimo esfuerzo. Totalmente. Nuestra mente es una máquina diseñada por la evolución para ahorrar energía a toda costa. El cerebro consume muchísimas calorías. Sí, es el órgano que más consume. Entonces, cuando los ojos de una persona recorren una línea de texto y se encuentran con una palabra familiar, el cerebro no la procesa letra por letra. Ni se detiene a pensarla. Para nada, ni mucho menos. Reflexiona sobre sus múltiples capas de significado. Simplemente la reconoce como un bloque visual familiar. Asume su significado basándose en lo que recuerda y sigue adelante a toda pastilla. Es como un atajo mental, una heurística. Exacto. Es un mecanismo puro de supervivencia. Claro, supongo que si el cerebro tuviera que analizar gramaticalmente cada palabra de, no sé, un cartel en la autopista, provocaríamos un accidente por puro agotamiento mental. Precisamente. En la vida cotidiana, ese atajo no salva la vida. Pero en la lectura profunda, ese mismo atajo es el peor enemigo de la comprensión real. Porque pasamos por encima de las cosas sin verlas. Así es. El cerebro practica lo que en psicología llamamos el procesamiento predictivo. Básicamente, adivina el final de la frase antes de terminar de leerla, basándose en lo que ya conoce. ¡Qué fuerte! O sea, ¿nos leemos a nosotros mismos, no al texto? Exactamente. Entonces, al obligar al lector a detenerse y buscar la definición de una palabra súper común, se rompe abruptamente esa barrera de familiaridad. Obligas al cerebro a frenar en seco. Y se desactiva ese procesamiento predictivo. El texto fuente señala que al hacer esto, es posible encontrar lo que ellos llaman connotaciones secundarias. ¿Connotaciones secundarias? Sí,
Y bueno, como este artículo proviene de una publicación religiosa como es la revista Liahona, menciona que estas connotaciones pueden dar pie a, digamos, nuevas perspectivas espirituales sobre pasajes como los del Señor o ciertos versículos. Claro, en ese contexto específico. Exacto. Pero dejando a un lado la teología, desde el punto de vista puramente cognitivo, lo que está ocurriendo aquí en la mente es un fenómeno que la ciencia llama expansión semántica. Oye, eso de expansión semántica suena bastante técnico, ¿eh? Podríamos decir, para que todo el mundo lo visualice, que es como obligar a una palabra que era plana a volverse tridimensional en nuestra cabeza. Es una forma muy poética y muy precisa de decirlo, ¿sí? Porque pensemos en una palabra tan sencilla y cotidiana como, no sé, la palabra camino. ¿Vale? Un buen ejemplo. Todos sabemos que es un camino. Nadie necesita abrir un diccionario para eso. Evidentemente. Pero si nos forzamos a abrirlo, de repente descubriremos que el diccionario no solo habla de un sendero de tierra, habla de una dirección, habla de un método. De una jornada. Exacto. Habla de un proceso temporal o incluso de una elección moral en la vida. Y de repente, una frase que leída en piloto automático nos parecía irrelevante o aburrida, adquiere una textura y un fondo completamente nuevos. Es que cambia toda la frase. Es casi como si estuviéramos raspando la pintura superficial de un cuadro súper antiguo, solo para ver los colores súper vibrantes que el artista original puso ahí debajo. Totalmente. Esa tridimensionalidad que comentas es exactamente lo que busca esta técnica. Fíjate que las palabras funcionan como contenedores de significado. Ajá. Y con el uso rutinario, el uso del día a día, esos contenedores se van aplanando, se vacían de matices. Nos quedamos con la versión más pobre de la palabra. La versión plana. Eso es. Y este ejercicio de lectura lenta, de buscar en el diccionario, vuelve a inflar esos contenedores. Restaura toda la riqueza del lenguaje original del autor. ¡Qué maravilla! Además, hay otro factor. Este nivel de fricción, de molestia casi, fuerza a la mente a mantener un estado de atención plena espectacular. Claro, no te puedes despistar si estás buscando palabras todo el rato. Exacto. Quien lee deja de consumir información de forma pasiva y pasa a interrogar al texto. Se convierte en una especie de investigador de su propia lectura. Me encanta esa idea. Pero bueno, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? A ver. Porque, vale, una vez que hemos desarmado el texto, palabra por palabra, rompiendo ese piloto automático, expandiendo los significados, al final tenemos un montón de ideas sueltas flotando por ahí. Piezas del puzzle sueltas. Exacto. Pero el texto de Liahona no se queda solo en esta deconstrucción teórica o abstracta. Aporta unas herramientas muy precisas para reorganizar y anclar todo este conocimiento. Sí, pasa a la acción. Y menciona, por ejemplo, algo muy curioso. El uso de la tecnología a nuestro favor en este proceso lento. Sí, esto es muy interesante. Sugiere el uso de herramientas tecnológicas específicas, haciendo referencia, por ejemplo, a aplicaciones como la Biblioteca del Evangelio. Ujú. Donde, fíjate qué sencillo, el usuario puede simplemente mantener pulsada una palabra en la pantalla de su móvil o tablet y seleccionar la opción Definir. O sea, facilita esa expansión semántica. Exacto. Pero ojo, el uso de la tecnología aquí no es para acelerar el consumo, como hacemos siempre, sino para facilitar esa exploración lenta. Es usar el móvil para frenar en vez de para acelerar. Exactamente. Y el texto va un paso más allá. Pide también buscar pasajes relacionados en las notas al pie de página. Y esto es crucial. Pide agregar notas propias. Escribir uno mismo. Sí, es un paso vital. Se pasa de la pura deconstrucción a la reconstrucción del conocimiento. Fíjate que esto de las notas al pie y escribir me hace pensar en cómo se asegura una tienda de campaña en medio del campo. A ver, esa analogía promete. Si usas una sola piqueta en el suelo y viene un viento fuerte, pues se lleva la tienda sin mayor problema, ¿verdad? Totalmente sale volando. Pero si atas varias cuerdas a diferentes puntos del suelo, anclando una cuerda a una nota al pie, otra cuerda a una definición nueva del diccionario y otra cuerda más a un apunte tuyo propio. La estructura se vuelve súper sólida. Exacto. Se vuelve inmovible frente a esa tormenta del olvido. El viento no se la puede llevar. Es una forma gráfica buenísima de visualizar cómo funcionan las redes neuronales en nuestro cerebro. ¿Ah, sí? ¿Funciona igual? Tal cual. Cuando la lectura es puramente pasiva, es decir, el autor habla y uno solo escucha leyendo, el cerebro solo crea una única ruta de acceso a esa memoria, una sola piqueta. ¿Y si te olvidas de esa ruta? ¿Se acabó? Si esa ruta neuronal se debilita por el paso del tiempo, la información se pierde para siempre. Pero
Al enlazar una idea con una nota al pie o al conectarla con un pensamiento que uno mismo ha escrito, el cerebro empieza a tejer múltiples rutas de acceso hacia ese mismo concepto. O sea, estamos creando redundancia en la memoria. Exacto. Se está transformando un dato aislado en una verdadera red de conocimiento. Y ojo, porque hay un componente final en esta fase práctica que es, desde la perspectiva de la retención, la prueba de fuego absoluta. A ver, ¿cuál es esa prueba? El artículo instruye explícitamente esto. Intente volver a expresar el pasaje con sus propias palabras. Amigo, eso duele. Duele mucho. En psicología cognitiva, a esto se le conoce como el efecto de generación. El efecto de generación. Oye, esto me suena muchísimo a esa famosa idea de que si no eres capaz de explicarle un concepto complicado a un niño de 5 años, es que en realidad no lo has entendido tú mismo. El principio subyacente es exactamente ese. A menudo se relaciona con la famosa técnica Feynman, del físico Richard Feynman. Exacto, esa misma. Pues mira, la neurociencia detrás de este efecto de generación es fascinante. Demuestra que el cerebro humano recuerda infinitamente mejor la información que ha tenido que construir y generar por sí mismo. Claro, porque ha invertido energía en crearla. Eso es, la retiene muchísimo mejor en comparación con la información que solo ha leído de forma pasiva de un papel. Es que subrayar un texto con un marcador fluorescente de colorines se siente como si estuviéramos estudiando muchísimo, ¿verdad? Sí, te sientes súper productivo. Pero a menudo es solo una ilusión, porque es una actividad de bajísimo esfuerzo mental. El marcador hace el trabajo, no tu cerebro. Totalmente de acuerdo. Subrayar no es aprender. En cambio, reestructurar un pasaje complejo y forzarse a uno mismo a reescribirlo usando un vocabulario propio requiere un esfuerzo cognitivo inmenso. ¡Agota! Claro, el cerebro tiene que descodificar el mensaje original, buscar en su propio archivo lingüístico interno y volver a codificarlo desde cero. Es como traducir de un idioma a otro. Exacto. Al hacer esto, la mente no está guardando una simple fotocopia del texto, está creando un modelo mental nuevo y sobre todo permanente. O sea que esa fricción que se siente al intentar escribir ese concepto en un papel en blanco, esa frustración momentánea cuando no te salen las palabras, no es una señal de que seas tonto o de fracaso. Para nada. Es literalmente el sonido de tu cerebro trabajando, creando esas nuevas conexiones neuronales en tiempo real. Así es. Esa incomodidad, ese dolor de cabeza leve, es el indicador de que el aprendizaje real está ocurriendo. Es como las agujetas después del gimnasio. Me encanta esa comparación. Pero bueno, para mantener este nivel de rigor a largo plazo, no basta solo conseguir una lista de instrucciones técnicas y ya está. Hace falta algo más. Sí, hace falta una actitud mental muy específica. Y el artículo de Liahona cierra con una advertencia que actúa casi como un manifiesto filosófico sobre cómo deberíamos acercarnos al conocimiento. A ver, cuéntanos sobre eso. Pues es un concepto que confronta directamente la arrogancia que muchísimas veces genera la lectura rápida. Porque la velocidad engendra la ilusión de que lo sabemos absolutamente todo simplemente porque hemos pasado los ojos por encima del texto, ¿no? Exacto. Leemos el titular y ya somos expertos. Y supongo que la advertencia del texto va justo en la dirección opuesta a esa arrogancia. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, lo que el texto exige en su conclusión es una humildad intelectual radical. Humildad intelectual, qué gran concepto. La indicación es sumamente clara, y cito, «Nunca suponga que ya sabe lo que significa un pasaje, sin importar cuántas veces lo haya leído antes». Qué potente, da igual si lo has leído 100 veces. Da exactamente igual. A continuación, el texto hace referencia a su propio marco doctrinal, citando el versículo de 2 Nefi 28, del 29 al 30, y lo usa para ilustrar la necesidad de estar siempre dispuestos a recibir nuevas perspectivas que pudieran llegar. Claro, en su contexto religioso se refieren a las perspectivas que el Señor pudiera darles. Eso es. Pero, al margen del origen teológico del texto, el principio cognitivo que defiende es completamente universal. Ataca frontalmente lo que en psicología del aprendizaje se denomina la ilusión de competencia. Vale, me gustaría muchísimo que nos detuviéramos un poco en esta ilusión de competencia, porque sinceramente suena como la trampa más común en la que cae la mente humana todos los días. Es una trampa mortal para el aprendizaje, sí. ¿Cómo funciona exactamente? O sea, ¿por qué el cerebro nos engaña haciéndonos creer que dominamos un tema cuando en realidad no tenemos ni idea? Pues mira, la ilusión de competencia ocurre cuando el cerebro confunde el simple reconocimiento visual con el verdadero recuerdo o con la comprensión profunda.
confundir reconocer con saber. Exactamente. Cuando una persona lee un texto por segunda o tercera vez, las palabras, lógicamente, le resultan familiares a la vista. Claro, ya las has visto antes. Entonces el cerebro procesa esa fluidez visual y automáticamente envía una señal química de confort al cuerpo como diciendo, tranquilo, esto ya lo hemos visto, ya lo sabemos, pasa lo siguiente. ¡Qué tramposo es el cerebro! Muy tramposo, porque reconocer un texto cuando lo tienes delante de los ojos no significa ni de lejos ser capaz de explicar sus matices, sus implicaciones o su estructura si te quitan el papel de delante. Si te quitan el papel, ¿te quedas en blanco? Eso es. Entonces, cuando alguien asume que entiende algo completamente basándose en esa falsa fluidez, el cerebro cierra la puerta a nuevos aprendizajes de un portazo. Claro, si ya lo sé, ¿para qué voy a prestar atención? Y la atención disminuye drásticamente, la curiosidad se apaga, y el texto se vuelve prácticamente invisible a pesar de que lo estés mirando fijamente. O sea, ¿se pierde por completo la capacidad de asombro? Se pierde del todo. Por eso el texto propone a recuperar lo que en algunas filosofías, como el budismo zen, se llamaría la mente de principiante. La mente de principiante. Un estado en el que frente a un documento, un libro o un texto que se ha leído decenas de veces, la persona logre despojarse de sus certezas previas Que se vacíe. y se acerque al texto con la curiosidad genuina y la apertura de quien mira algo por primera vez en su vida. Oye, esto me recuerda muchísimo a una experiencia que creo que casi todo el mundo ha vivido alguna vez con el cine. A ver, ¿con qué película? Bueno, imaginemos ver una de nuestras películas favoritas de la infancia, de esas que hemos visto 20 veces en VHS. Sí, que te sabes los diálogos de memoria. Exacto. Cuando tenías 10 años, la historia trataba, no sé, sobre aventuras, explosiones y comedia pura. Los buenos y los malos. O 40 años, de repente notas un diálogo secundario que está lleno de ironía adulta. Que de niño no pillaste para nada. Imposible pillarlo. O ves una mirada trágica entre los personajes secundarios, o un detalle súper sutil en la trama que en realidad está hablando sobre la pérdida o sobre la redención. Y te quedas en shock. Claro, porque la película en sí no ha cambiado ni un solo fotograma. Sigue siendo exactamente la misma cinta que veías con 10 años. Pero la experiencia es completamente distinta. Es un ejemplo brillante. Es exactamente así como funciona la interacción con cualquier forma de texto o narrativa. Porque nosotros cambiamos. Exacto. El documento impreso permanece inmutable, está congelado en el tiempo. Sin embargo, el lector es una entidad fluida, que está en constante evolución. Cada año somos distintos. Las experiencias de vida, los dolores que sufrimos, las alegrías, los conocimientos que hemos acumulado entre esa primera lectura y la 10ª lectura, actúan como unas lentes completamente nuevas a través de las cuales se filtra toda la información. Qué bonito eso de las lentes nuevas. Si el acercamiento al texto se hace desde la arrogancia absoluta de pensar, esto ya sé de qué va, se niega la tremenda oportunidad de que la versión actual y más madura de esa persona interactúe con esas palabras. Se pierde un diálogo fascinante. Por eso la directriz del texto de estar, como dicen ellos, siempre dispuesto a recibir nuevas perspectivas, es tan y tan pertinente. Nos recuerda que el conocimiento no es un trofeo, ¿no? No es un trofeo estático que se coloca en una estantería una vez comprendido y coge polvo, sino un diálogo continuo, vivo y dinámico. Y la verdad es que esto cierra el círculo de una manera espectacular con la premisa inicial de nuestro análisis de hoy. Sí, encaja todo perfectamente. Porque la técnica de la lectura lenta que hemos desgranado no es simplemente un truco memotécnico barato para probar un examen rápido o memorizar 4 datos para una reunión. Para nada, va mucho más allá. Es un método estructurado y profundo para la exploración de la información. Así que, a ver, si recopilamos los pilares fundamentales de este enfoque para quienes nos escuchan, el proceso debe comenzar delimitando muchísimo el campo de acción. Eso es, paso 1. Eligiendo textos muy breves para evitar que esa memoria de trabajo colapse. Y luego se requiere mucha paciencia para hacer múltiples pasadas, utilizando la primera lectura únicamente como un mapa general del terreno. El borde del puzzle. Exactamente. Y después viene el trabajo pesado, el paso valiente de cuestionar el propio conocimiento, deteniéndose a buscar las definiciones en el diccionario, incluso de aquellas palabras que nos resultan súper cotidianas y familiares. Para romper el mortífero piloto automático del cerebro. Eso es. Seguido, claro está, de la reconstrucción activa del significado, utilizando esas notas al pie y comentarios propios para tejer una red neuronal resistente en nuestra mente.
Las cuerdas de la tienda de campaña. Y para culminar todo esto, la prueba de fuego que comentabas, el tremendo esfuerzo intelectual de reescribir y explicar los conceptos descubiertos utilizando una voz propia, garantizando así la asimilación mediante el efecto de generación. Eso ancla el recuerdo para siempre. Y, por supuesto, coronar todo este proceso técnico con la actitud indispensable de la humildad intelectual. Vital. La profunda consciencia de que, sin importar cuánto tiempo se haya dedicado a un texto en el pasado, siempre van a existir capas ocultas esperando ser reveladas por los ojos adecuados. Es que es, en definitiva, un arsenal de herramientas sumamente potente para cualquier persona que decida aplicarlo con rigor. Sin duda. Y creo que todo este análisis nos deja con una reflexión final sumamente provocativa para la gente que nos escucha hoy. A ver, suéltala. Hemos invertido este tiempo diseccionando cómo aplicar esta lentitud deliberada, este rigor casi científico, a unos pocos versículos o a unos pocos párrafos. Y hemos visto cómo puede revelar un universo entero de significado y mejorar la memoria drásticamente. Sí, los beneficios están claros. Pero si alejamos la lente del ámbito estricto de la lectura tradicional de libros y miramos la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, resulta inevitable plantearse una pregunta muchísimo mayor. Me intriga. ¿Qué otras áreas cruciales de la vida se están procesando en un eterno piloto automático? Madre mía, buena pregunta. Si se tuviera el coraje de aplicar esta misma técnica de lectura lenta a, por ejemplo, los correos electrónicos determinantes en el trabajo, Que muchas veces leemos en diagonal. o a los contratos y acuerdos que guían nuestras finanzas personales, o, más importante aún, a las conversaciones significativas que se mantienen con las personas que nos rodean. ¡Wow! Lectura lenta en conversaciones reales. Exacto. ¿Qué sutilezas, qué detalles vitales o qué connotaciones secundarias fundamentales están perdiendo día tras día simplemente por ceder ante la obsesión moderna por la velocidad y por la arrogante suposición de que ya se sabe todo lo que el otro tiene que decir? Es que escuchamos para responder, no para entender. Es un pensamiento que definitivamente merece que pisemos el freno y hagamos una pausa. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.